Buenas tardes. Buenas tardes. Os quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Mujeres Progresistas de Retiro. Espera, me voy a quitar la mascarilla, ¿vale? Porque me hago... Como os decía, quería daros la bienvenida en nombre de Mujeres Progresistas de Retiro. Yo soy Angelines Herrero Alonso, la presidenta, y somos una asociación de mujeres feministas que luchamos por la igualdad y trabajamos por la igualdad real entre mujeres y hombres. Y por ese motivo, uno de los objetivos de nuestra asociación es dar visibilidad a mujeres que han sido punteras en distintas disciplinas, tanto de ciencia como de cultura, y que han sido olvidadas. Apostamos por la puesta en valor de las obras escritas por mujeres, y esto es lo que nos lleva a estar aquí esta tarde. Presentaros Añil Feminista, una editorial de teoría crítica y estudios sobre mujeres que bien podría decirse que desde su creación repasa toda la agenda feminista de manera transversal con temas que nos competen a todas y que abarca desde el feminismo ilustrado a temas tan controvertidos y polémicos como el voto, la prostitución, el aborto, la propaganda, recogiendo trabajos e investigaciones en títulos tan importantes y emblemáticos como Sexo y Filosofía, El tren de la libertad, la polémica feminista en la España ilustrada. Algunas de las autoras son Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, Pilar Aguilar Carrasco, Eva Palomo o Carmen Suárez, y colaboraciones de María López Fernández Cao, Pilar Rubio, Remiro, Ana Barrero o Sira Laguna, entre otros. Su editora, Oliva Blanco, nacida en Gijón, es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo y ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura. Pertenece al Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, así como al colectivo Clásicas y Modernas. Ha publicado los siguientes libros: una biografía de Olimpia de Gous en ediciones del Orto, y esta misma autora prologado una recopilación de sus escritos políticos en ediciones Alfons el Magnánimo, y en 2010 la polémica feminista en la España ilustrada, la defensa de las mujeres de Feijóo y sus detractores, que abría la colección de la que ahora se cumplen 12 años. También ha colaborado en libros colectivos, ponencias, artículos, conferencias y debates. No toméis el nombre del feminismo en vano, largo camino hacia la igualdad, así como realizado estudios sobre diferentes autoras: Emilia Pardo Bazán, Carolina Coronado, Clement Roger, Rosario de Acuña o Sor Juana Inés de la Cruz. Entre sus investigaciones y estudios recientes destacan la labor y el papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial, que dio origen a 2 libros y a un encuentro que coordinó junto a Laura Freixas en la Casa Encendida en 2019, año en el que se cumplía el centenario de la Gran Guerra. Un hecho que propició el surgimiento de una nueva mujer.
y en el que intervinieron diferentes pensadoras, como la presencia destacada de Virginia Nicholson, sobrina nieta de Virginia Woolf, gran experta en el conflicto. Actualmente ultima un volumen con el que cerrará esta trilogía. En 2016 comisarió la exposición de carteles Mujeres en la Primera Guerra Mundial, Vanguardia y Retaguardia, que se inauguró en el Museo del Ejército de Toledo y pudo verse después en diversos centros institucionales y universitarios españoles, y el 8 de marzo de 2018 en Estrasburgo. En abril del 2021, otra muestra, La República tiene el nombre de mujer, inundó la plaza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, reivindicando este legado histórico. Desde 2010 dirige la colección Biblioteca Añil Feminista y desde 2012 la página web Fábrica de la Memoria. Para recuperar la historia de las mujeres, actividades que constituyen para todos los presentes en la sala de hoy un motivo de celebración. Le damos la bienvenida, las gracias por su trabajo y también la palabra. ¿He hecho un poquito de alcohol ahí? Sí. ¿Tienes clines allí? Espera un momentito, que lo vean. Sí. Ya, espera, que tenemos aquí una enfermera. Sí, aquí estoy. De taller progresista y nos tiene, que además hace bien, nos recuerda casi. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Asociación de Mujeres Progresistas, a María Muñoz, que tengo a mi izquierda, a su presidenta y a todas las mujeres que han colaborado con su trabajo para que se lleve a cabo este acto. Las mujeres trabajamos muchísimo. Yo les agradezco además que hayan propiciado esto, porque a mí, que llevo 2 años asilvestrada, pues me sacan un poco del síndrome de la cabaña y vengo a la gran ciudad. Yo creo que estamos todas aquejadas un poco de él y ya va siendo hora de que los actos públicos, en vez de ser una especie de rememoración de Fahrenheit 451, donde hay unas embozadas, que estamos como si fuéramos de una secta, pues nos empecemos a ver en vivo y en directo. Ojalá venzamos pronto el COVID. Por otro lado, me agrada mucho este lugar, que antiguamente fue una casa de las fieras. Es que las mujeres tenemos que ser más fieras que nunca, porque no corren buenos tiempos, ni para el feminismo en particular, ni para las mujeres, esos seres que tienen tetas con las que amamantan, que tienen vagina, que tienen útero, que menstruan, que paren con dolor, que sufren y que tienen enfrente una especie de avatar que quiere propugnar Queerlandia. No nos dejaremos vencer por ese avatar, porque como Miguel Hernández nos crecemos en el castigo y como Emmeline Pankhurst resistimos en la alegría de la lucha. Como la presidenta de la asociación pues ha hecho un repaso a los libros de la publicación, yo voy a centrarme un poquito, voy a ser breve, en por qué surgió esta colección, es decir, por qué surgió la colección Añil Feminista. A ver si se oye mejor, es que se está más para ahí. Porque suena. ¿Por qué surgió la colección Añil Feminista y qué me movió a ello? Voy a centrarme muy brevemente, porque son complejos, son conceptos que han dado lugar a ríos de estudios, a tesis, etcétera, pero que yo creo que tenemos que tener en perspectiva cuando hablamos de editoriales y de obras feministas. Los conceptos son: ¿qué es un clásico? ¿Qué entendemos por genealogía? ¿Y qué es un canon? Y
en esta triple perspectiva es la que me animó hace 12 años a plantearme la posibilidad de iniciar la colección en la editorial Almud. Responder a la pregunta ¿qué es un clásico? Pues es bastante complicado. Si nos ceñimos a una definición de la RAE, pues es el modelo que en las diversas disciplinas se impone. Pero yo quiero más bien referirme al concepto de clásico de dos escritores muy interesantes. Uno es Mark Twain. Y Mark Twain decía que un clásico es aquel que elogia a muchos, pero que casi nadie lee. Espero que no pase esto con los libros de la colección y que los clásicos de la colección le lleven la contraria a Mark Twain. Yo más bien pienso en la colección y en los clásicos feministas en el sentido de Primo Levi. Es decir, un clásico es aquel libro que nunca se agota, que nunca deja de decirnos cosas y que cada época lo interpreta desde su óptica y perspectiva. De ahí la necesidad de editar y reeditar a los clásicos, en este caso a los clásicos feministas. Y sobre todo, en el caso de las mujeres, porque los libros de mujeres adquieren rápidamente la categoría de incunables. Ustedes saben que incunables son las primeras obras que antes de 1500 se imprimen y son raros y codiciados. Yo veo, aunque están embozadas, creo que alguna gente de mi generación, y esa gente, esas personas, estas mujeres que estáis aquí, incluso estos hombres, si comprabais libros feministas en los 70, por favor, conservadlos como oro en paño, porque son inencontrables y a unos precios en Iberlibro que vamos, de susto. Entonces, en esa doble vertiente de que los clásicos feministas se convierten prácticamente en incunables, es por lo que me reafirmo en la idea de que hay que estar editándolos y reeditándolos y, por supuesto, leyéndolos continuamente. El segundo concepto al que voy a hacer alusión es el concepto de genealogía, un concepto que está muy de moda, lo tenemos frecuentemente en la boca. Plantea varios problemas, pero bueno, por lo que se refiere a la colección y a mí, voy a decir lo siguiente. ¿En quién pensé yo cuando empecé a hacer la colección? Pues tenía un referente clarísimo, doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán había hecho sus pinitos en labores de edición y había dado lugar a dos empresas interesantes en cuanto al título. Una, Nuevo Teatro Crítico, donde rendía un homenaje al padre Feijóo, y en la Biblioteca de la Mujer, donde publicó autores como Stuart Mill o Weber. En esa línea genealógica, yo, animada, debo decirlo, por Amelia Valcárcel, me impulsó a que iniciase esta colección y que publicase lo que había sido mi memoria de licenciatura, que había permanecido 30 años en un cajón de mi escritorio, como suele pasar con muchas de las obras escritas por mujeres. Entonces, en ese sentido, está en mi genealogía la gran doña Emilia. Ahora bien, quiero dejar muy clara una cosa. Cuando se reivindica la genealogía, yo al menos la reivindico como oposición clara y rotunda al adanismo que nos está invadiendo. El feminismo es un movimiento social y político que tiene más de 300 años. Nace con la modernidad y hunde sus raíces en la antropología, la ética y la filosofía. Y desde ahí es donde tenemos que enfocar las obras feministas. Y digo esto porque lo que hubo antes
podemos pensar en la querella antifeminista o profeminista del siglo XV, se planteaba desde la óptica de la excelencia o no excelencia de la mujer. A partir de la Edad Moderna no estamos manejando esos términos, estamos manejando los términos de igualdad. Igualdad y su correlato, la libertad, y su correspondiente planteamiento social en la sociedad, como es el caso de Olympia de Bush o Mary Wollstonecraft, por citar dos nombres también claves en nuestra genealogía. Es necesario saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y reivindicar una y otra vez a todas aquellas que nos precedieron en la lucha y en los distintos campos del saber, y sin las cuales no estaríamos ninguna de nosotras hoy aquí. Pero teniendo claro que no todo vale. No todo vale en la genealogía feminista. Hay mucha ganga y tenemos que seguir las vetas adecuadas. Y ya el tercer punto, para ir acabando, es un punto todavía más conflictivo, que es el de concepto de canon. ¿Qué entendemos por canon, no? Bueno, el canon es el patrón que se pone como modelo en los distintos campos del saber y sobre todo de la música, de la literatura, del arte. Y el canon tiene las siguientes particularidades, sobre todo se ha puesto muy de moda a raíz de la obra de Harold Bloom, ¿no?, que es el canon. Bueno, el canon siempre ha sido esquivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque el canon se fija en los siguientes puntos. Ustedes dirán dónde quedamos nosotras. Se fija en las características formales. Desde el siglo XVII, cuando las preciosas intentaron la reforma del lenguaje, se las acusó de excéntricas y extravagantes, porque a las mujeres o se las tacha porque son conservadoras en el lenguaje, o se las tacha porque utilizan un lenguaje que no va a ninguna parte. Tenemos todo el problema del lenguaje inclusivo en nuestros días. Es un tema que viene ya desde el siglo XVII. Otro aspecto que se fija al canon es en la originalidad. A las mujeres no se nos permite ser originales. Generalmente eso es síntoma de excentricidad y de locura, con lo cual estamos muy mal posicionadas en el canon. Y otro tercer punto interesante para definir un canon es que traspase países y fronteras. Si el lema para la mujer que rige hasta el XIX y del que se va a ocupar Carmen de Burgos es la pata quebrada y en casa, digan ustedes en este punto cómo quedamos. También está determinado por el gusto y la moda. Y en este punto del gusto y de la moda actual me voy a detener. Las representaciones literarias están sujetas, según las épocas y las circunstancias, a fluctuaciones que se parecen a la de los valores bursátiles, y especialmente las mujeres, que están sometidas a una dura ley que es la de la transitoriedad de la fama literaria. Las mujeres pueden tener fama, pero en el momento que mueren, olvídense ustedes de la fama que hayan podido tener, porque son presas de lo que se ha denominado amnesia colectiva. Yo quiero hacer aquí una puntualización. La amnesia no es perseguida, no es querida, generalmente. El borrado de las mujeres es sistemático, querido y perseguido. O sea, que no hablemos de amnesia, sino hablemos de exterminio de las mujeres, generalmente en cualquier ámbito artístico. ¿Qué canon se nos presenta ahora a mi modo de ver y contra el que yo pretendo luchar en la colección? Bueno, pues se nos presenta a mi modo de ver un canon de torturaditas y sufridoras a punto de caer en el victimismo
y un feminismo a veces que parece de sacristía. Entonces, generalmente porque la genealogía a la que se recurre no es esta genealogía ilustrada que yo reivindico. Fíjense ustedes en una cosa, en los títulos de bastantes libros que han tenido mucho éxito y que han acaparado la atención. Yo no sé qué hubieran pensado mis compañeros de facultad si me hubieran visto con un libro entre las manos que se llamase Marx para torpes o Mamá, quiero ser marxista. Yo creo que Martha Harnecker, ya no cito el anti-Düring, Martha Harnecker se revuelve en la tumba ante estos títulos que nos ofrecen como referentes feministas y que estarían más bien dentro de los libros de autoayuda. Para llevar a cabo, la colección no solo, yo le agradezco mucho a la presidenta que la haya visto así, no solo responde a una puesta al día de la agenda del feminismo a través de los clásicos del mismo, sino que responde también a un intento de ir desbrozando lo que llamamos las 3 olas del feminismo. Entonces, en la colección tenemos libros de la primera ola, como puede ser el mío de Feijóo, sobre Feijóo, o libro de María Camporredondo, una filósofa que filosofa ni más ni menos que en seguidillas, según la moda de la época. Ya saben que se hacía también ciencia para mujeres, pues hablando en términos amorosos. Seguimos también la beta de la segunda ola del feminismo del 19 con un representante como es Stuart Mill sobre el voto y la prostitución. Stuart Mill, lo mismo que Feijóo, que Condorcet, que Poulain de Lagarde, que Michelet o que Posada en nuestro país, forman parte de ese grupo de hombres que amaban a las mujeres y de hombres que pertenecen a estar también en nuestro canon de clásicos feministas. También tenemos el excelente vademecum de lo que es el feminismo del 19 inglés a través de la obra de Páramo Cermeño, Silvia Pancus, sufragista y socialista. Y tenemos también los problemas acuciantes del siglo XX, desde la autobiografía femenina, que representaría Pilar Aguilar con No quise bailar lo que me tocaban, hasta una de las mayores victorias del feminismo, porque el feminismo es una carrera de fondo que sufre algunos reveses, pero también tiene grandes victorias, y el tren de la libertad fue una de ellas. O sea, la libertad sobre el cuerpo de las mujeres que arrastró al cese de un ministro. Y tenemos también, y como esto cedo la palabra ya a la secretaria de la organización, el libro un clásico del feminismo, que es el libro Sexo y Filosofía de Amelia Valcárcel. Y con esto... solo un apunte. También me interesa reivindicar, desde el punto de vista de la imagen, las portadas, porque yo creo que también hay una tendencia a cierta infantilización de las mujeres, no solo en el texto, sino en las imágenes que transmitimos de ellas, ¿no? Entonces a mí eso me pone muy nerviosa, reconozco, y he intentado que las portadas de los libros corran a cargo de artistas actuales. Entonces el de Stuart Mill, la portada es de María Ballina, el de Silvia Pancus y el Amelia, la portada es de Miren Manterola, el de Camporredondo es de una pintora castellano-manchega que es Elena Poblete, y a mí me parece interesante también que los libros y las editoriales de mujeres apuesten por grafismo y diseño de portada de mujeres. Nada más. Gracias.
necesito micrófono, ¿vale? Pero quítate la mascarilla. Quítate la mascarilla. Ahora sí. Buenas tardes. Pues lo primero, un saludo de Amelia Valcárcel, que pensaba venir y no ha podido ser. Amigas, compañeras, os conozco, sois estupendas. Si estuviera en Madrid, iría volando. Lástima, creo que no podré estar. Os mando a todas un saludo. Palabras de Amelia. Bueno, pues unas pequeñas notas sobre Sexo y filosofía, mujer y poder, libro de Amelia Valcárcel. Desde hace 2 siglos el pensamiento de la igualdad es uno de los nudos esenciales de la conciencia europea. El planteamiento racionalista rompió los moldes aceptados, sometiendo toda realidad a un nuevo tribunal, la razón, que se manifiesta como conocimiento dirigido por leyes y como argumentación fundamentada en principios. Este argumentario tan potente lo encontramos en el prólogo revisado de esta edición, que está aquí, tan solo al abrir el libro, y sigue diciendo Amelia: al movimiento feminista le acompaña la incomprensión desde sus albores. El feminismo es probablemente el mayor movimiento cultural que haya conocido el siglo XX, con una capacidad difusiva por encima de la media y que ofrece transformaciones sociales aún hoy impredecibles. Obliga a unir la historia de la cultura, en primer término, con el concepto de cultura, y aunque se quieran dar explicaciones antropológicas globales, toda teoría contemporánea que toque a la democracia, es decir, igualdad, libertad y participación en las decisiones de poder, tiene similitudes con las teorías generales de la naturaleza humana. Pero el miedo a la igualdad es tan antiguo como la aspiración a la igualdad, y se ha disfrazado en construcciones conceptuales que disfrazan a su vez teorías del poder. El poder es difícil, pero podemos afirmar que toda ética, toda sociedad bien organizada debe proveer a sus miembros de una dosis adecuada de autoestima, porque todo grupo se constituye tanto por quienes lo forman como por sus expectativas. Si el sexo ha sido descubierto como construcción normativa por el racionalismo, cada nueva generación ha debido enfrentarse a un nuevo contraste a través de él con mayor o menor virulencia. Cada cambio sigue suscitando una convulsión. Conocer qué lugar ocupa el sexo en la imagen del mundo forma a menudo una trama invisible. A cada vindicación de igualdad ha seguido una naturalización del sexo acomodada en su lenguaje a las modas conceptuales de los tiempos. Habrá que plantearse el tema mujer, sexo y filosofía, pero no como una mezcla trivial, sino en la relación que guardan sexo y poder. Amelia Valcárcel. Nada más. Pues después de estas palabras tan potentes, es difícil continuar. Gracias a todas y a todos por venir. Está presente también el director de la colección Las Ediciones de Castilla-La Mancha, que repasa todos los temas de la cultura y que ha obtenido hace poco el mérito a la medalla por la difusión cultural que hace en esta región. Es una editorial independiente. Os invito a leer sus libros que repasan e investigan y dan voz a los diferentes temas que conforman la cultura en general, y dentro de la cual está esta biblioteca feminista que dirige con gran acierto en estos libros, que también en un momento pasarán a ser clásicos. Pues todos estos títulos y autoras, entre ellas es el último editado. Tenemos aquí a uno de los autores y me gustaría
deciros que, bueno, el libro sobre la descomunal Carmen de Burgos Colombín, realmente el libro que nos ocupa recoge su voz, no es una biografía, no es un libro al uso con una cierta interpretación, sino que recoge su propia voz en los artículos que estuvieron escondidos, clausurados, censurados. Yo tengo un hilo conductor también porque he vivido prácticamente toda mi vida en Toledo y ellos vienen ahora también de la ciudad de Toledo, tanto Juan Carlos Pantoja aquí presente como Oliva y Alfonso González Calero. Y entonces repasaba un poco, aunque ahora hablará Juan Carlos, la trayectoria de Carmen de Burgos como anécdota. Ella habla de su destierro en Toledo, es decir, que realmente fue allí casi deportada por las instituciones del poder y estuvo dando clases en lo que se llamaba escuela de maestras, porque también había escuela de maestros. Curiosamente yo, 60 años después, también mi primera formación tuvo que ver con la escuela normal, el magisterio, es decir, la escuela de maestras de esa ciudad. Y allí matizó sus ideas radicales, que estaban más próximas al republicanismo de Blasco Ibáñez, y se inclinó por la vertiente socialista porque tuvo la gran suerte en esa ciudad de encontrarse a Dolores Cebrián y a Julián Besteiro, a esta pareja, y entonces cuando salió un poco, pudo escapar de Toledo, ya se inclinó más hacia la vertiente socialista y ya, bueno, todos estos ataques que sufrió tan reaccionarios por parte de la administración los olvidó y en Madrid volvió a tener un prestigio como literata, probablemente nunca suficientemente leída, porque por ahí en alguna biografía se dice que escribió, pues se podría equiparar a lo que han podido escribir 8 escritores de la época, mínimo. Así que tengo aquí la referencia de Emilio José Sales d'Assí, que es la edición ha estado a cargo de estos 2 autores y no ha podido venir, pero referenciar que es catedrático y doctor de literatura española, que tiene el premio de ensayo de la Generalidad Valenciana, que es el director de la Casa Museo de Blasco Ibáñez en Valencia, con lo cual asumo que ha tenido información de primera mano de esta autora, y que también pues, ha escrito numerosos artículos y ediciones críticas y divulgativas de este reconocido e importante escritor, de Blasco Ibáñez. Y también ha publicado estudios sobre libros de caballería castellanos, algo que le une con Juan Carlos Pantoja Rivero, y en torno a la figura del Quijote y de Cervantes, y es, como os digo, el coautor de esta recopilación de artículos en clave feminista de Carmen de Burgos. Y de Juan Carlos, pues nada, me gustaría deciros que es un viejo amigo con el que he tenido ahora la alegría de encontrarme. Compartimos micrófono en la radio cultural de la Fundación Ortega y Gasset, de la tertulia de las letras durante años, y que ha compaginado su labor docente con la investigadora. Entre algunas de sus méritos, porque también es persona humilde como Oliva, no les gustan los homenajes, no les gustan que hablen de ellos, son más personas que de acción, en el sentido de la escritura y de propiciar avances, que los ha hecho también en el campo docente. Pero bueno, os voy a decir que su labor investigadora hacia la literatura caballeresca castellana de los siglos XVI y XVII es muy reconocida, y fruto de este trabajo, entre otras publicaciones, ha editado una antología de poemas
caballerescos castellanos del siglo en el Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares, y también hay una edición del libro segundo El espejo de caballería de Pedro López de Santa Catalina, autor en colaboración con Joaquín Sánchez García Sánchez Beato, del libro Paseo por las leyendas de Toledo. También ha escrito, entre otros, su libro de relatos cortos, Nadie es perfecto, es decir, que también le gusta la literatura un poco a nivel personal y de creación, y ha editado varios trabajos sobre Garcilaso de la Vega y sobre Miguel de Cervantes, y con Emilio Sales Dasí, que pues ha preparado una edición de las crónicas de viajes de Vicente Blasco Ibáñez, y esta recopilación de artículos y textos de Carmen de Burgos, Colombín, en clave feminista, que es el trabajo que se presenta hoy aquí. Juan Carlos, tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias. En principio, pues antes de nada, pues eso, quiero agradecer a quienes han hecho posible el acto. En primer lugar a Alfonso González Calero. Me quito la costumbre de no quitármela, yo doy clase con ella puesta siempre, pero aquí... bueno, pues entonces eso, agradecer a Alfonso González Calero y a Oliva Blanco el haber propiciado la publicación de este libro que ahora presentamos aquí, ¿no? A la Biblioteca Eugenio Trías, a la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, por organizar también el acto. Y bueno, a mi amiga María por su presentación y el recuerdo de aquellos años en los que hacíamos un programa de radio que no oía a nadie. También quiero agradecer aquí al gran ausente, que es mi amigo Emilio José Sales Dasí. Vive en Valencia, no ha podido venir, le hubiera gustado estar aquí, y en su nombre saludo a todos los presentes también. Y tengo que agradecerle a él también el libro, porque en cierto modo fue un impulso suyo, ¿no? Nosotros hemos trabajado, somos un poco en esto de la edición de clásicos como Lennon y McCartney. Tenemos a medias un montón de cosas hechas en torno a... Pues en principio nos unieron los libros de caballerías, luego nos ha ido uniendo toda la literatura de finales del 19, principios del 20, ¿no? Hemos trabajado conjuntamente con Blasco Ibáñez, como ha dicho María, y ahora pues nos hemos aventurado con estos artículos de Carmen de Burgos. En realidad, como digo, la idea fue suya, empezamos a recopilar los artículos y a seleccionarlos buscando un punto de convergencia, que en este caso terminó siendo pues el feminismo. Un feminismo, como veremos luego, un poco sui generis a veces, el de Carmen de Burgos, pero no por eso menos interesante, ¿no? Así que el porqué del libro está un poco en principio vinculado a la idea de la reivindicación de la literatura femenina, ¿no? Que nos movía. El propio Emilio tiene publicados al menos dos libros, al menos dos ediciones de otras tantas novelas de Carmen de Burgos, ¿no? Y pues eso, reivindicar un poco la literatura femenina, que además entraba en contacto con uno de los autores que a nosotros nos estaba ocupando, que era Vicente Blasco Ibáñez, ¿no? Con el que tiene una relación muy cercana en muchos ámbitos y con el que comparte también, pues efectivamente, todo ese ideal republicano que tanto movió a Blasco Ibáñez. Así pues, entonces, la selección de artículos se hace en función de esa visión un poco cercana a la imagen que ella ofrece de la mujer. En algunos artículos hay determinadas reivindicaciones, en otros sencillamente se limita a contar un poco la trayectoria de determinadas mujeres que han destacado en cualquier campo del saber o en cualquier campo, digamos, de la cultura. Así que lo que nosotros hacemos, Emilio y yo, es poner un poco en orden los artículos y ofrecerlos a la lectura contemporánea. Hemos hecho una introducción breve en la que hablamos un poco sobre la motivación de Carmen de Burgos a la hora de trabajar sobre estos temas, y hemos ido rescatando del olvido de la prensa
entre los años 1888 y 1931, que son los años que abarca esta selección de artículos, pues hemos ido rescatando, como digo, lo que nos ha parecido más cercano a la meta que nos habíamos planteado, desde esa perspectiva puramente feminista. En cuanto a la autora, Carmen de Burgos, y su relación con el feminismo, habría que plantear primero sus distintas facetas. Es una mujer muy activa, como posiblemente muchos de ustedes sabrán, una mujer muy activa que trabaja en muchos campos dentro de la cultura y dentro del ámbito también de la política o del feminismo. Carmen de Burgos fue maestra, ya lo hemos oído, y en ese sentido se muestra siempre partidaria de la renovación pedagógica, de una pedagogía moderna, una pedagogía vinculada también a la educación femenina, que es algo que le preocupa de una manera especial y que aparece en algunos de los artículos que se recogen en el libro, ¿no? Ella piensa que lo primero que hay que conseguir es que las mujeres accedan a la educación, cosa que a finales del siglo XIX, principios del XX, no era tan fácil como hoy en día nos parece, y por ello plantea pues, esa renovación pedagógica que abarque también, como digo, la figura femenina. Pero también es una narradora, como hemos dicho, es autora de novelas, es autora de relatos cortos. Entre sus novelas, concretamente, hay una que me interesa destacar ahora aquí, por lo menos citarla, que se titula La Malcasada, donde se plantea, quizá alguien la haya leído, La Malcasada, es una novela en la que se plantea el tema del divorcio, la necesidad del divorcio, que era algo inexistente en aquel tiempo y difícil de conseguir, ¿no? Y cuando había la más mínima posibilidad de que pudiera llevarse a cabo el divorcio, todo eran trabas y todo eran dificultades, como se puede ver en la novela que estoy citando. Editada precisamente por Emilio Sales en la editorial Renacimiento. Pero también Carmen de Burgos era periodista y fue una pionera del periodismo. Ella fue directora de algún periódico, de algunas secciones de otros periódicos, y estuvo muy implicada en esa profesión que a ella le parece que es la más hermosa de las profesiones, ¿no? Como viene a decir en alguno de los artículos o conferencias que se recogen. El libro también no son todo artículos, también hay 3 o 4 conferencias que ella dio en distintas instituciones, ¿no? Y que también tratan el tema feminista de una manera u otra. Es una conferenciante brillante y también es una mujer progresista, una mujer laica que se plantea la vida desde las afueras de la religión y que considera que tanto la vida como la educación tienen que moverse dentro de ese laicismo. Defensora de la causa republicana, agitadora social, es una mujer muy activa en todos estos ámbitos que aquí vengo citando, ¿no? Como hablamos de un libro que trata sobre aspectos feministas, pues vamos a citar algunas cosas también, o vamos a comentar algo también de lo que es el feminismo de Carmen de Burgos. Un feminismo que yo llamaría reposado, por decirlo de alguna manera. Es un feminismo no muy combativo. De hecho, en algunos artículos ella habla de las feministas, quedando ella al margen, pero conforme va avanzando también va adquiriendo, digamos, una conciencia mayor en la cronología. La ventaja del libro es que los artículos están ubicados cronológicamente y eso nos permite ver también cómo cambia su perspectiva en función de determinadas circunstancias a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo cual, una mujer que al principio, como digo, se refiere a las feministas, mostrándose ella fuera del colectivo, pues luego reivindica el feminismo hacia el final y se considera una más, ¿no? El primer digamos, encuentro que tenemos con este feminismo reposado, que yo digo, es una palabra que se me ha ocurrido, no en ningún momento pienso que sirva para más que para ver un poco a lo que me quiero referir, ¿no? Ella, en los primeros artículos en los que trata sobre temas de corte feminista, a veces es un poco sorprendente, porque la primera imagen que uno tiene cuando se lee alguno de estos artículos es que lo que estamos leyendo es absolutamente opuesto a lo que entendemos por feminismo, ¿no? Por ejemplo, ella
parte del hecho de que las mujeres y los hombres somos diferentes en lo que se refiere al físico, incluso a determinadas actitudes. Ella viene a plantear, reivindica algunas cualidades femeninas como cercanas, digamos, a lo que podríamos llamar una cierta femineidad también, ¿no? Curiosamente, entre otras, la predisposición de la mujer al gobierno del hogar y al cuidado de los hijos. Eso, en un primer momento, nos deja un poco perplejos porque no parece que encaje con la imagen que luego vamos a ir viendo que va dando, ¿no? Porque lo que sí hace en un quiebro es reivindicar que esa actividad, esa dedicación, digamos, femenina que ella defiende al hogar y a los hijos, la convierte al mismo tiempo en una especie de heroína, porque según ella eso es algo de lo que el hombre es incapaz, y la mujer consigue de alguna manera esa organización que viene a ser en el fondo la organización del universo, porque luego eso se compagina con la actividad fuera de casa. Es decir, nunca vamos a leer, tampoco en Colombín, que la mujer tenga que estar en su casa con la pata quebrada, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser capaz, según ella, de compaginar esa labor para la que parece que está llamada, según ella dice, con la educación, con salir al exterior, con dedicarse a la política, con dedicarse a la educación, al periodismo y a todos esos valores y actividades que a ella tanto le llenan y que reivindica plenamente, ¿no? Por lo tanto, a pesar de eso, ella reivindica también que, o considera que los dos sexos deben tener los mismos derechos, evidentemente, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades, aunque viene a mostrar que no se trata de convertir, por decirlo de alguna manera, a las mujeres en hombres. Ella lo llama feminismo masculinizante, sino de equipararlas a estos como personas. Es decir, yo diría, intentando poner un poco orden en esta especie de caos que vemos aquí, diría que Carmen de Burgos se plantea el feminismo a partir de lo que sería la equiparación absoluta de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres, pero luego sí mantiene determinados papeles que considera que son válidos para la realización de la mujer también, ¿no? Ese es un poco el punto de partida de algunos de los artículos que vamos a leer. Por otra parte, hay otros que parecen totalmente contrarios a ese punto de vista. Por ejemplo, la lucha por los derechos aparece en gran cantidad de artículos, desde los más antiguos, ¿no?, en los que reivindica, por ejemplo, la equiparación de la mujer en el Código Penal, a raíz de las diferencias que ella observa en el tratamiento de la mujer desde el punto de vista penal, donde parece que cualquier delito cometido por la mujer es más grave que si lo comete un hombre, ¿no? Y ella reivindica que eso se iguale de alguna manera. El derecho a la educación, que antes decía, hay muchos artículos del libro que reflejan un poco la intención de Carmen de Burgos de reivindicar esa educación de la mujer que le permita ser libre. Por ejemplo, habla de las lecturas de las mujeres, de cómo las lecturas que se les van planteando a las mujeres en determinadas instituciones educativas son lecturas que parece que están hechas solamente para las mujeres y que les coartan la libertad de leer libremente, ¿no? Muestra un poco cómo esas lecturas, según ella muchas veces impuestas por la religión incluso, ¿no?, pues pueden ser perjudiciales y no son las lecturas que debería leer una mujer, que para ella deben ser las mismas, evidentemente, que pueda leer cualquier otra persona, cualquier hombre en este caso, ¿no? También plantea la necesidad del divorcio, como hemos dicho, está presente en la novela, en La mal casada, pero también es otra de las reivindicaciones que encontramos en los artículos. La presencia de la mujer en la ciencia, en el periodismo, en la literatura, en la política, en la vida social, todo eso lo vamos encontrando también en el libro. Algunos de los textos
lo que hacen es realmente recoger una nómina extensa de mujeres que se han dedicado, por ejemplo, el texto que trata sobre el periodismo, pues parece que forma parte de una lista que ella tiene ya recogida y que repite de vez en cuando, ¿no? Y aparecen ahí decenas de nombres de mujeres que se han dedicado al periodismo, otras decenas de mujeres que se han dedicado a la ciencia, y que ella va nombrando y comentando brevemente sus aportaciones a esos ámbitos, ¿no? Es apabullante, en principio, la cantidad de mujeres que aparecen en esos dos textos concretos, el de la mujer en la ciencia y la mujer en el periodismo. Hay párrafos enteros en los que casi solo hay nombres, ¿no? Es una cantidad tan grande que resulta asombroso que todas esas mujeres, mayoritariamente, hayan caído en el olvido, ¿no? Cuando son decenas y decenas y decenas de nombres los que aparecen, ¿no? Eso es lo primero que nos llama la atención, ¿no? Que de todas ellas pues destacan las que más conocemos. Pues Emilia Pardo Bazán, que aparece citada, o Madame Curie, pero realmente hay otras muchas que, por lo que ella dice y lo que luego nosotros hemos ido buscando y hemos intentado recoger en algunas de las notas a pie de página del libro, pues han hecho grandes aportaciones a la ciencia, de una manera especial, a la filosofía, al periodismo, a la literatura, ¿no? Y sin embargo, muchas de ellas son absolutamente desconocidas, ¿no? Hasta el extremo de que algunas nos ha resultado prácticamente imposible encontrar datos sobre ellas, ¿no? Del olvido en el que han caído. Entonces eso, digamos que esa nómina intensa y extensa de mujeres que se han dedicado a la cultura, pues nos deja, digamos, el deseo de seguir indagando en quiénes fueron y por qué están tan olvidadas. Y uno de los aspectos que quiero destacar ya casi para ir terminando es la reivindicación del voto de la mujer, que también aparece en los artículos. De hecho, ella había organizado una encuesta en un periódico, El Imparcial, creo recordar que era, en la cual encuesta se planteaba a los lectores, a los suscriptores de ese periódico, la pregunta de si las mujeres debían votar o no debían votar. La encuesta fue negativa, a pesar de que hubo muchas personas que votaron que sí, pero sobre todo teniendo en cuenta que quienes eran suscriptores de ese periódico eran principalmente hombres, pues el hecho de que hubiera un buen número que proponían que la mujer tuviera ese derecho, pues también es significativo, y eso lo ve ella también y nos lo hace ver, ¿no? Sin embargo, en un momento bueno, ella cree que es absurdo que las mujeres puedan ser elegidas, pero no puedan ser electoras, lo cual evidentemente es absurdo, ¿no? Y así lo dice en más de una ocasión, ¿no? Sin embargo, también comienza con una defensa del voto bastante tibia, que recuerda un poco, por los planteamientos que ella hace, a lo que planteaba también Victoria Kent cuando durante la Segunda República se oponía al voto porque pensaba que iba a ser un voto manipulado. Eso también lo recoge Carmen de Burgos en uno de sus artículos. Pero posteriormente termina diciendo que las mujeres de la República, un artículo ya de la época de la Segunda República, de los últimos, que las mujeres de la República y las mujeres del pueblo saben muy bien lo que tienen que votar y que en ningún momento se van, y que son todas muy progresistas, dice, y no se van a dejar llevar por nadie, ¿no? Es decir, al final, digamos que cambia también de parecer en ese sentido, ¿no? Y poco más. Los artículos, como antes he dicho, abarcan desde 1888 a 1931, se combinan con algunas conferencias, como digo, que también tratan esa mirada feminista, y yo quería terminar leyendo un fragmento de uno de los artículos que se titula, entre interrogaciones, ¿nos ponemos los pantalones? Y un poco vemos quizá aquí la visión, por un lado, que por un lado nos puede parecer quizá que tenga una perspectiva conservadora, mínima, pero por otro lado bastante aperturista. Solo el final del artículo dice: los señores habían transigido ya con el chaleco, el cuello, la corbata y la americana. Nos dejaron sin protesta ponernos la levita y el frac. Se acostumbraron a ver en nuestras cabezas el sombrero masculino y la gorra de visera.
nos aplaudieron la gracia de fumar cigarrillos, envolviéndonos en azuloso humo perfumado y enseñando la elegancia de una mano ensortijada, pero se pronuncian en contra de los pantalones. Aparte de ese toque irónico que vemos aquí, ¿no? Nos permiten todo esto, nos permiten, es como está mostrando una cierta condescendencia, ¿no? Al hombre le hizo gracia vernos fumar, ¿no? Y al final se pronuncian en contra de los pantalones. ¿Prosperará esta moda?, se pregunta. 1909, me parece que es el artículo 1908, dice: ¿prosperará esta moda? No prosperará. ¿Quién sabe? Las extravagancias más grandes las impone el capricho contrariado. La mujer se adorna con intención de agradar a su compañero. Vemos un poco como hay ese toque que decía, un poco a veces, un poco quizá conservador. La mujer se adorna con intención de agradar a su compañero. Por fortuna no ha impedido esto el feminismo. Y si no les gustamos a ellos, sería inútil la nueva moda, dice. Sin embargo, en las dominadas existe el placer de la dominación. Les hemos hecho indignarse ante tantos caprichos. Después de todo, no tienen razón para indignarse. Si consienten que trabajemos como ellos, si nos dejan ir a la oficina para ayudarles a ganar el sustento de la familia, ¿por qué han de oponerse a que nos pongamos los pantalones? ¿No les parece a ustedes terminar? Y yo termino también aquí y les invito a leer los artículos de Carlos. Quitarme la mascarilla, quería hacer de todos modos unos apuntes que me parecen interesantes sobre lo que acaba de decir Pantoja y después, si alguna de ustedes quiere intervenir, encantada, porque yo creo que esto es lo interesante de que nos veamos y podamos hablar. Bueno, empezando por lo último. Yo creo que sería objeto de un estudio interesante el uso de la ironía y del humor en Carmen de Burgos. Y cuando se lee el libro, muchas veces no sabemos si está hablando en serio o no está hablando en serio. Porque claro, nada hay más deudor de la época que el humor. Entonces, cosas que hacían gracia hace años, vemos que ahora no nos la hacen. Entonces, enfrentarse a los textos de Carmen de Burgos hay que enfrentarse muchas veces con ¿cómo me lo está diciendo en serio o no me lo está diciendo en serio? Cosa que me parece fundamental. Fundamental también, y que felicito a los autores por asimismo la ambigüedad del título del libro, Colombí en clave feminista. Es decir, ¿hasta qué punto es Colombí feminista? Hay que leerla y tenemos que posicionarnos. Yo creo que el feminismo es uno y trino. Hay varios feminismos, pero hay aproximaciones al feminismo que difieren. Y lo que tenemos que saber, aplicando la crítica, es si esas aproximaciones son, en sentido estricto, feministas o no. Respecto a la moda, apuntar que el tema de la moda, aunque lo tomen en clave irónica, etc., el tema de la moda es un tema que está en la agenda de las sufragistas, porque hay todo movimiento de reforma de la moda, de reforma del traje, como una petición feminista de libertad, sobre todo de movimientos. O sea, que no es un tema baladí, no es un tema superficial, sino que es un tema de amplio calado. Como también otro tema que trata, que es el tema de la mujer en el hogar y concretamente en la cocina. O sea, ella va a escribir manuales de cocina, también lo va a hacer Emilia Pardo Bazán, y tenemos que tener en cuenta que en esos momentos se está produciendo en Europa, y ella lo dice, un movimiento muy interesante que tendría que ver algo como con lo que podríamos llamar la formación profesional de las cocineras. Es decir,
empiezan las instituciones educativas a formar mujeres, como podían ser hoy las escuelas de hostelería. Es decir, que la cocina no es solo el reducto del hogar, sino que tiene también esa proyección exterior. Yo esto, si les interesa el tema, hice un artículo que titulé La cocina de las sufragistas y que está en la revista El Rastro de Europa. Es decir, que ni la moda ni la cocina en Pardo Bazán o en Colombí se reduce, yo creo, al ámbito doméstico. Hay otro punto que también me interesa resaltar. En los tiempos que estamos, desgraciadamente, Colombí fue la primera corresponsal de guerra. Cubrió la guerra de Marruecos. Y digo esto porque, tal como avanzó Pantoja, esa especie de Colombín contradictoria, yo creo que en Colombí tenemos que quedarnos sobre todo, mira lo que hago y no muchas veces lo que digo, que en realidad es una manera de estar en el mundo. Y para finalizar, felicitar a los autores por dos cosas. Primero, el prólogo es magnífico y segundo, han hecho una verdadera recuperación de lo que yo llamo las fosas de la memoria. Es decir, los y las investigadoras feministas somos verdaderamente como estos hombres y mujeres que se dedican a sacar cadáveres de las cunetas. Pues nosotros sacamos de las fosas de la memoria ese borrado sistemático que se ha hecho con el talento femenino. Y nada más que eso. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta... Hola, buenas. Agradecer a la mesa el nivelazo, porque bueno, pues la instrucción y todo lo que viene en vuestras palabras es que está lleno de mucho contenido. Yo quería preguntar, en vista de las contradicciones que tiene Colombí a lo largo de la historia, ese feminismo, bueno, raro, visto con los ojos de la actualidad, ¿qué referentes tenía Colombí? Los políticos ya lo sabemos, pero los feministas, si hubo una evolución o si, porque claro, ella sí que era conocedora de las mujeres de su entorno, tanto nacionales como europeas. Entonces, ¿qué referentes ella se ilustraba? Decía, aquí quiero llegar, o de aquí sale mi planteamiento, ¿no? O era una cosa autodidacta, personal, tal, porque yo creo que tendría algún referente al autor, sí. Bueno, ella cita a muchas feministas, cita personas con las que tiene contacto directo también, amigas, ¿no?, que le sirven un poco de referente, pero yo pienso que es ella sola la que en realidad a través de sus lecturas va un poco forjándose su feminismo. No hay un referente concreto, al menos yo no recuerdo ahora, que tenga figuras concretas a las que asirse a la hora de trabajar, ¿no? Es un poco su propia personalidad la que le mueve a todo esto y sus lecturas, claro, y el contacto con personas que sí que tienen ese planteamiento. Emilia Pardo Bazán es un referente, en cualquier caso, siempre, ¿no? Y algunas otras mujeres que se han dedicado también a actividades literarias, actividades un poco culturales, pero concretamente yo al menos no recuerdo haber visto en lo que hemos ido nosotros haciendo referentes concretos. No sé si Oliva... No, vamos a ver. A mí la impresión que me da de Colombín es justamente la que dice él y lo que sí podíamos deducir ahora, pero claro, ahora, no en el momento presente, no en el momento actual de su época, es que no tiene, o no cita, no da nombres, de referentes sufragistas, de líderes sufragistas. No habla, es decir, el sufragismo no se percibe a través de las obras de Colombín, pero sí es verdad que cita escritoras claramente feministas, sobre todo escritoras.
¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con el feminismo español? Yo creo que lo que pasa con el feminismo español es que el feminismo español está muy lastrado, aunque no sea el caso de Colombín, por una sociedad atrasada y católica. ¿Y cuál es la diferencia entre Colombín y Emilia Pardo Bazán? Que es la diferencia a bote pronto. Pues que Colombín es más presa de su condición de mujer porque no tiene la libertad que le da el dinero a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán hace de su capa un sayo porque tiene una posición económica que se lo permite y puede ser más libre. Esta es mi opinión respecto a esa ambigüedad que se percibe a veces en Colombín. Yo creo que es una cuestión de clase, la ambigüedad de Colombín es una cuestión de carácter. Evidentemente todas las mujeres no somos iguales, al contrario, somos todas muy distintas. Y cuando digo que hay un solo feminismo, pero sí se puede establecer también, que sería un bonito trabajo, una especie de vidas paralelas. Yo pondría a un lado a Emilia Pardo Bazán, en otro a Colombín, pondría a un lado a Rosario Acuña y en otro a Jimeno de Flaquer. Entonces, para ir conjugando lo que tienen en común y lo que las diferencia. Y subrayar una cosa que ha dicho Pantoja sobre el voto. Yo creo que no hay que comparar a Colombín con Victoria Kent, porque ahí Colombín es más progresista, mucho más progresista que Victoria Kent. Colombín apuesta porque las mujeres del pueblo van a votar por la República. No van a votar por un gobierno progresista y no van a votar lo que tenía Victoria por la Iglesia, ¿no? Por lo que les dijera el confesor. En este sentido, yo creo que Colombín es más progre que Victoria Kent en ese aspecto. Y bueno, España es lo que es. Y España fue lo que fue. Quiero decir, en el siglo XIX hay un gran peso en el feminismo incipiente español del catolicismo. Aunque una se declare laica, lleva la religión en el colondrillo. Porque las fuerzas vivas y la educación y la sociedad pues tiene un gran peso el catolicismo, y esto es así. Y hablamos de feminismo del XIX y en realidad la generación de 1898 es heredera del siglo XVIII. O sea, la historia de España a mí me parece que nunca es actual, que vamos como un siglo retrasados, ¿no? Y lo más progre de un siglo es como, oye, esto ya se dijo en otros sitios hace 100 años. Pero, sobre todo, también insisto en el libro, que me parece maravilloso porque es una tarea, la cantidad de mujeres científicas que cita. La cantidad de mujeres periodistas que cita. Yo ya tengo trabajo para 3 años, porque estar en internet buscando a cada una, y como internet es como las cerezas que empiezas por una. Y, o sea, yo ya, el libro me ha dado trabajo para 3 años. Y después también cita, y es interesante, a mujeres que participan decididamente en la Primera Guerra Mundial. Y cito esto porque aludí en mi genealogía a Emilia Pardo Bazán, pero también aludo a Virginia Woolf, aunque Virginia Woolf es más de la segunda que de la primera, pero cita muchas mujeres que tienen un papel destacado en la Primera Guerra Mundial y sobre todo norteamericanas. Norteamericanas porque las norteamericanas llevan a cabo una labor muy importante y muy vistosa, entre comillas, como puede ser la labor de lo que se llamaban las Hello Girls, es decir, las telecomunicadoras. Es decir,
el que se pudiesen comunicar desde Francia a los distintos países aliados con traducción simultánea de idiomas, eso es una labor de mujeres. Pensemos en la importancia de las comunicaciones, hoy que estamos viendo la importancia de las comunicaciones en la guerra de Ucrania. Pues esto lo han hecho las mujeres y muchas las recoge Carmen de Burgos. Sí, yo quería apostillar al hilo de lo que decía Oliva, de los avances y los retrocesos. Y es verdad, lo mejor es que hay que reivindicar a las mujeres de la Segunda República. Carmen Crespo, por ejemplo, la mujer de mi compañera de Julián Besteiro, pues es una filósofa que perteneció al Liceo Femenino y así, y por eso se pudieron dar todas esas circunstancias para las mujeres. Hay que tener en cuenta que Carmen de Burgos en 2007 estaba en Toledo en lo que llamaba su destierro con todos los poderes fácticos que había allí, Iglesia, Estado, y sin embargo han tenido que pasar 100 años, es decir, hasta el 2007, también un gobierno socialista en el que ella se afilió cuando regresó ese mismo año a Madrid. Hasta 2007 no se promulgó la ley de igualdad, que su artículo 26 casi pues no se cumple, pero ¿qué pensaría ella si de pronto pudiera ver cómo han tenido que pasar 100 años para que sus ideas se pudieran un poco plasmar en las leyes, como un ejemplo de tantos? Así que sí hay que volver a la segunda, o sea, hay que hacerse republicanas, está... Eso de Y bueno, pues yo creo que si alguna quiere hacer alguna pregunta, les contestarán Oliva o Juan Carlos, y podemos también dar por finalizado el acto. Los libros. Si queréis comprar libros, pues Hay una mesa aquí que están los libros de la Y colección. muchísimas gracias a todas. muchísimas gracias por este acto en vivo y en directo, que yo agradezco muchísimo. Así que